Entonces, cuando los muchachos del diplomado en informática me pidieron que si les podía colaborar con una charla, entonces, bueno, como estamos hablando de informática, entonces quise compartir un poco de mi experiencia en criptografía de datos. Vamos básicamente a hacer una introducción bastante básica, un poquito de los principios básicos, y vamos a trabajar solamente con lo que es criptografía de llave privada. Desgraciadamente el tiempo es limitado. La criptografía de llave pública es más fascinante, pero necesitamos algunas herramientas matemáticas que, bueno, pues necesitaríamos bastante más tiempo. Bien, ok, empecemos entonces. Vamos a ver, la criptografía es parte de una, llamémosle, ciencia más amplia que conocemos como criptoanálisis, criptología, perdón. La criptología se compone básicamente de dos ramas: criptoanálisis y criptografía. Digamos que el criptoanálisis tiene que ver con los malos y la criptografía con los buenos. El término criptología viene del griego criptos, que significa oculto, y logos, que significa tratado o ciencia. O sea, estamos hablando de que es la ciencia que se encarga de ocultar de alguna manera información. Bien, entonces nosotros nos vamos a centrar en lo que es criptografía. Realmente cuando se estudia criptografía hay que estudiar un poco a la par también lo que es el criptoanálisis, porque hay que saber de qué forma van a ser atacados los métodos que nosotros utilicemos para cifrar la información. Okay. Bien, entonces en el criptoanálisis tenemos que los criptoanalistas básicamente se encargan de encontrar sistemas para descifrar la información que se transmite a través de un medio, y es el conjunto de técnicas que intenta encontrar la clave que utilizamos para cifrar la comunicación entre dos, o el texto o la información que queremos transmitir de una persona a otra. Bien, la criptografía como tal es realmente, básicamente nace con la escritura, pero sucede que en un principio, cuando nace la criptografía, esto es algo que solamente tiene interés en círculos de Estado o en círculos militares, que es la gente que tiene información que necesita cuidar de que no sea conocida por otras personas. Sin embargo, en nuestros tiempos, la criptografía se ha vuelto una necesidad de la vida cotidiana del ser humano en general, por el hecho de que nosotros intercambiamos cotidianamente una gran cantidad de información personal, y que queremos que esa información esté protegida. O sea, queremos que llegue a una persona específica y que no sea conocida en general, ¿verdad? Por todo el mundo. Bien,
Entonces, vamos a ver, en la definición de criptografía, vamos a decir que la criptografía proviene de las palabras griegas, criptos, que significa oculto, secreto, habíamos dicho, y grafos, que significa escritura. O sea que básicamente de lo que estamos hablando es que la criptografía se ocupa del diseño de procedimientos para cifrar, es decir, para enmascarar una determinada información de carácter confidencial. Y pues, por lo tanto, se encarga de la seguridad en el envío de los datos, que es lo que llamamos cifrado de información. También lo llamamos encriptado, pero ese es un anglicismo, eso realmente no existe en el español. En el español la palabra correcta es cifrar y descifrar. Ok. Bien, entonces un poquito de historia. Como les decía, la criptografía es tan antigua como la escritura misma. Los egipcios usaron métodos criptográficos, la escritura jeroglífica. A quien se le atribuye el primer método de cifrado o de encriptado es al general Julio César. De hecho, se conoce como el cifrado de César, que data del siglo I antes de Cristo. Bueno, eso no es tan cierto, ¿verdad? En el cifrado de César lo que teníamos, realmente lo que tenemos ahí es el primer cifrado por sustitución, pero vamos a ver que hay otros principios de cifrado, el principio de transposición, y hay evidencia histórica de que hay cifrados por transposición más antiguos, que datan más o menos del siglo V antes de Cristo. En el siglo XIX se utilizó mucho el método de transposición. La primera patente data de 1999, que fue obra del holandés Alexander Koch y del alemán Arthur Servius. Arthur Servius llevó esto un paso más adelante y inventó la primera máquina polialfabética que nos permitía hacer cifrado de mensajes, que se llamó la Enigma. Bien, aquí decimos que el mayor desarrollo de la criptografía se dio en el periodo de entreguerras, aunque eso tampoco es tan cierto. Eso es realmente el desarrollo de la criptografía, pero de llave privada, fue la que tuvimos en el periodo de entreguerras. Porque el salto más grande o más cualitativo realmente que se ha tenido en lo que es la criptografía se da en 1975, cuando Diffie y Hellman sientan las bases teóricas de lo que se va a convertir en lo que vamos a conocer como métodos asimétricos o criptografía de llave pública. Bien, entonces decíamos que la criptografía básicamente en nuestros días, en un principio, la finalidad básica de la criptografía era solamente mantener la confidencialidad del mensaje. En nuestros días, la criptografía tiene otras finalidades, aparte de mantener la confidencialidad del mensaje, que es garantizar la autenticidad del criptograma y garantizar la autenticidad del par remitente destinatario. Bien, vamos a ver exactamente qué es de lo que estamos hablando ahí. Veamos. Aquí tenemos un pequeño esquema de un proceso criptográfico y vamos a ver. Originalmente tenemos un mensaje de origen, que es el que queremos hacer llegar a otra persona. Esto se llama mensaje de origen, mensaje original. Generalmente en criptografía se le llama texto plano. Bien, entonces tenemos este mensaje de origen y utilizamos algún método de encriptación para cifrar ese mensaje. Una vez que el mensaje está cifrado, yo lo mando a la persona que yo quiero al destinatario, ¿verdad? Esa persona conoce el método con el que fue cifrado el mensaje, entonces sabe cuál es el método inverso para descifrarlo. Entonces recibe el mensaje, utiliza el método inverso, descifra el mensaje y obtiene el mensaje de origen. Ahora, sucede que en este transcurso, el mensaje cifrado, que conocemos como criptograma, puede ser interceptado. Eso es lo que hacen los criptoanalistas. Interceptan este mensaje cifrado y tratan de descriptarlo, para ver si pueden
obtener el mensaje de origen. Bien, entonces aquí pueden suceder varias cosas. Primero, lo que más nos interesa, o una de las cosas que nos interesa es que esa persona que intercepte el mensaje no pueda descriptarlo, ¿verdad? Lo que llamamos la robustez de los algoritmos de cifrado, que no pueda descriptarlo, es decir, que no pueda tener acceso al mensaje de origen. Ahora bien, sucede que esa persona que intercepta el mensaje es probable que no pueda descifrarlo, pero es probable que intente corromperlo. ¿Ok? O sea, lo que va a intentar es manipular ese criptograma de tal forma que la información original sea transformada y que la persona que recibe la información entonces recibe una información que no es la original. ¿Okay? Entonces, en ese caso es cuando estamos diciendo que lo que estamos tratando de que otra de las finalidades de la criptografía es garantizar la autenticidad del mensaje, y la otra es garantizar la autenticidad del par emitente del receptor y del emisor. ¿Por qué? Porque también se puede dar de que en ese proceso en el que alguien puede interceptar el mensaje, entonces puede hacer que llegue a una tercera persona que no es realmente la persona que debía ser el destinatario, o también puede hacer manipulaciones sobre el criptograma de tal forma que la persona que lo reciba crea que viene de un remitente distinto al original. Bien, entonces decíamos que vamos a clasificar, lo decíamos un poco al principio, que vamos a clasificar los métodos criptográficos básicamente en dos grandes grupos, que son los métodos simétricos y los métodos asimétricos. Los métodos simétricos son los que utilizamos para hacer lo que llamamos criptografía de llave privada, y los métodos asimétricos son los que utilizamos para hacer criptografía de llave pública. ¿Okay? Nosotros básicamente vamos a trabajar hoy, o sea, vamos a hablar un poquito de lo que son los métodos simétricos, solamente la criptografía de llave privada. Y vamos a ver por qué hacemos esa diferencia. Bueno, básicamente es porque cuando hablamos cuando estamos haciendo criptografía, tenemos algo que llamamos una llave. La llave es la información que nos permite cifrar y descifrar el mensaje. Entonces, cuando trabajamos con métodos simétricos, la clave con la que yo encripto el mensaje, con la que yo cifro el mensaje, es la misma clave que se va a utilizar la persona que recibe el mensaje para descifrarlo. ¿Okay? Entonces, se llama de clave privada porque si alguien conoce la clave, entonces puede descifrar el mensaje. Entonces, las únicas dos personas que pueden conocer esa clave son la persona que envía el mensaje y la persona que lo recibe. Ahora, cuando hablamos de criptografía de llave pública, entonces es un procedimiento completamente distinto, y lo que sucede ahí es que yo genero algo que llamo una llave pública, es decir, tanto el emisor como el receptor del mensaje van a generar dos claves, una clave privada y una clave pública. La clave pública es conocida por todo el mundo, por eso es una clave, por eso es pública, ¿verdad? Es como quien dice mi número de teléfono o mi correo electrónico, ¿verdad? Cualquier persona que quiera comunicarse conmigo tiene acceso a él. Ahora, para poder descifrar el mensaje, yo necesito mi llave privada, o sea, necesito ese par, la llave pública y la llave privada. La llave pública la conoce todo el mundo, pero la llave privada solamente la conozco yo. ¿Okay? Bien, entonces, bueno, dentro de la criptografía de llave privada, básicamente tenemos dos métodos. Casi cualquier algoritmo conocido de criptografía
de llave privada está basado en uno de estos dos métodos. De hecho, los que se utilizan ahora en la actualidad generalmente hacen una combinación de ambos métodos, de ambos principios, y son el principio de transposición y el principio de sustitución. Los principios son bien básicos, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, cuando hablamos del principio de sustitución, entonces decimos que consiste en establecer una correspondencia entre las letras del alfabeto en el que está escrito el mensaje original y los elementos de otro conjunto, que puede ser el mismo alfabeto o un alfabeto distinto. De hecho, puede ser cualquier conjunto de símbolos. ¿Okay? Dentro de estos, el caso más básico de los algoritmos o de la criptografía de llave privada es lo que llamamos el cifrado de César. ¿Okay? Entonces vamos a empezar viendo un poquito lo que es el cifrado de César, un ejemplo, y luego un par de cifrados que son llevan más o menos la misma tónica que el cifrado de César, el ROT 13 y el ROT 47. Y luego entonces vamos a pasar a ver lo que es el cifrado de Vigenère, que es una generalización ya un poquito más interesante del cifrado de César. Y luego vamos a ver el caso límite de lo que sería el cifrado de Vigenère, que se conoce como cifrado de Bernam, que básicamente casi cualquier sistema criptográfico implementado en la actualidad es hasta cierto punto una implementación del cifrado de Bernam. Bien, entonces el algoritmo de César es un algoritmo sumamente simple, y lo que hace es que al alfabeto que conocemos, al normal, digamos, a la letra A le asigna la letra D, a la letra B entonces le asigna la letra E, a la letra C le asigna la letra F. Es decir, lo que estamos haciendo es simple y sencillamente tomamos una letra del alfabeto y nos movemos 3 posiciones más adelante para sustituirla. Entonces miremos, aquí tenemos un ejemplo. Entonces el mensaje que queremos transmitir es la palabra algoritmo, y lo que tenemos aquí es la clave. Esta es una particularidad del cifrado de César, y es que utilizamos la misma llave o la misma clave para cifrar cada uno de los caracteres. Bien, entonces tenemos el carácter A, y con la llave D, entonces lo que hacemos es que cambiamos A, nos movemos 3 posiciones más en el alfabeto y llegamos a la D. Entonces cambiamos A por D. Luego, cuando tomamos la L, la clave es exactamente la misma, siempre la vamos a utilizar para todos, y entonces L se convierte en O, G se convierte en J, y entonces al final el criptograma que tenemos es esto. ¿Okay? Y eso es el texto que nosotros mandamos. La persona que recibe el texto obviamente conoce esta clave, sabe que esta es la clave. Y lo que hace es un proceso inverso, ¿verdad? Toma la D y se mueve 3 posiciones hacia atrás en el alfabeto, ¿verdad? Para recuperar la A. Toma la O, se mueve 3 posiciones hacia atrás en el alfabeto para recuperar la L. ¿Okay? Ahora, podemos usar diferentes claves, ¿verdad? Es decir, si decidimos usar E como clave, entonces lo que estamos diciendo es que a la letra A le va a corresponder la letra E, a la letra B le va a corresponder la letra F. Es decir, que vamos a tomar una letra y la vamos a sustituir por una que está 4 posiciones adelante en el alfabeto. Sumamente sencillo. Este es el algoritmo ROT 13 de criptografía de llave privada. También es básicamente, hace exactamente lo mismo que el cifrado de César. Ahora, la característica primordial que tenemos aquí es simple y sencillamente que estamos trabajando con el alfabeto inglés, que tiene 26 letras, y entonces lo dividimos en 2 grupos de 13, y entonces las correspondencias entre las letras son recíprocas. Es decir, a la A le va a corresponder la N, y asimismo a la N le va a corresponder la A. Entonces tenemos correspondencia recíproca. Entonces con este cifrado ROT 13
la palabra hello se convertiría en esto, ¿verdad? Bien, pero básicamente es el mismo principio. El algoritmo ROT47 es igual, lo único que hacemos es que tiene algunas variantes, pero básicamente lo que hacemos es que ya no nos estamos moviendo 2 o 3 posiciones, sino que nos movemos 47 posiciones adelante, es decir, le damos un par de vueltas al alfabeto para encontrar el carácter al que nos queremos referir. Ahora, como tenemos tantas posiciones, entonces hay algunas modificaciones. Una de las modificaciones que se hace con el algoritmo ROT47 es que toma en cuenta todos los caracteres imprimibles, coma, punto y coma, el signo más, el signo menos. Entonces lo que hace esto es que amplía la cantidad de símbolos con los que podemos trabajar. Y otra versión es una que hace distinciones entre mayúsculas y minúsculas. Bien, veamos. Entonces vamos a entrar al cifrado de Villeneuve, que como les decía en un principio, es básicamente una generalización del cifrado de César, con la particularidad de que la clave toma sucesivamente diferentes valores. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Qué queremos decir con esto de que toma diferentes valores? Bueno, sucede que ahora yo no voy a cifrar con la misma clave todos los caracteres, sino que voy a cambiar de clave. Bien, entonces volvemos a ver el mismo mensaje, algoritmo, solo que ahora voy a usar este conjunto de claves, D, E y F. Y ese conjunto de claves se va repitiendo, ¿ven? Es periódico. Ok. Estos son procedimientos de... Estos son procedimientos conocidos, ¿verdad? O sea, esto está criptonalizado, ¿verdad? Estos procedimientos definitivamente no son seguros, pero en esto está basado los procedimientos que utilizamos ahora, que son seguros. Bien, el problema que tiene el cifrado de César es que en todos los alfabetos hay letras que se repiten más que otras. ¿Okay? Entonces el criptoanálisis del cifrado de César viene más o menos por ahí. Es decir, porque en el cifrado de César a la A siempre le va a corresponder la D. O si utilizo una clave diferente, como F, por ejemplo, entonces a la A siempre le va a corresponder la F. Entonces lo que se hace es un estudio estadístico de cuáles son las letras que más se repiten en el alfabeto en el que está escrito el mensaje original, y luego vemos cuáles son las letras que más se repiten en los mensajes cifrados, y así entonces encontramos una correspondencia. Bien, si cambiamos la clave, como en este caso, entonces eso se vuelve un poquito más complejo. Es decir, la estadística con la que tenemos que trabajar es un poquito más interesante. ¿Okay? Entonces, si se fijan aquí, A la estoy cifrando con la clave D, entonces se convierte en D. Pero L le estoy cifrando con la clave E, entonces ya no me voy a mover 3 posiciones hacia adelante, sino que 4. Entonces se convierte en P. G la estoy cifrando con la clave F, entonces ya no me voy a mover 4 posiciones, sino que 5 posiciones. Entonces G se va a convertir en L, y así sucesivamente. Lo interesante aquí es que, fíjense bien, este mensaje tiene 2 O, solo que están cifradas con diferentes claves. ¿Okay? Entonces esta O está cifrada con clave D y se convierte en R, mientras que esta O está cifrada con clave F y se convierte en T. Entonces eso hace que el criptoanálisis sea un poquito más complejo. Sin embargo, este procedimiento también está criptoanalizado, ¿verdad? Bien. Entonces esto nos lleva al cifrado de Vernam. En algún momento por ahí alguien llamado Shannon estudió estos sistemas de cifrado y estudió unas condiciones que llamamos de secreto perfecto, y dentro de esas condiciones de secreto perfecto, entonces una de las características más importantes es la longitud de la clave. Y Shannon dice que para que podamos
obtener las condiciones de secreto perfecto, necesitamos que la longitud de la clave debe ser igual o mayor que la longitud del texto a cifrar. Es decir, necesitamos una clave diferente para cada uno de los elementos del texto a cifrar. Entonces, se crea el cifrado de Bernam, que representa el caso límite del cifrado de Vigenère y que emplea un alfabeto binario. La operación aritmética decimos que es una suma módulo 2 y la clave es una secuencia aleatoria binaria de la misma longitud que el texto claro. Bien, eso ya tiene un lenguaje matemático más extraño. Vamos a ver que no es nada del otro mundo. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver un ejemplo, porque esto lleva un poquito más de tiempo. Un ejemplo corto. El mensaje que vamos a cifrar es Hugo. No sé por qué se me ocurrió, pero... bien, entonces, lo que sucede aquí es que vamos a utilizar números binarios para representar cada una de las letras del alfabeto. ¿Okay? Bueno, todos sabemos aquí que las máquinas solo entienden lenguaje binario, ¿verdad? Ceros y unos. Entonces, lo que hacemos es que, bueno, vemos, H es la octava letra del alfabeto. ¿Ok? Entonces, como es la octava letra del alfabeto, escribimos ese número 8, pero en binario, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Este es el 8 en binarios. Recuerden, cuando trabajamos con números binarios, esta es la primera posición, entonces esto lo tomamos como 2 a la 0, la segunda posición como 2 a la 1, la tercera posición como 2 a la 2, y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Okay? Y para saber el número decimal al que corresponde, entonces lo que hacemos es que, bueno, miramos la posición en las que están los unos, y en esas posiciones tienen valor. Las posiciones donde están los ceros no, ¿verdad? Entonces, este 1, en este número solo tenemos un 1, está en la cuarta posición. O sea, es 2 a la 3, 2 a la 3 es 8, y ese es el número decimal que corresponde al H, ¿verdad? La U es el número 21, entonces este es el equivalente en números binarios al número 21. Bien, entonces convertimos cada uno de los caracteres en su representación binaria. Y una vez que tenemos eso, entonces escogemos una clave aleatoria, la que nosotros querramos, también en binario, 0 o 1. Y lo que hacemos es una suma término a término, o sea, una suma término a término. Y como en los números binarios solamente tenemos 2 dígitos, 0 o 1, entonces, si hacemos una suma de 0 y 1, nos tiene que dar 1. Si sumamos 0 y 0, nos va a dar 0. Y si sumamos 1 y 1, también nos va a dar 0, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos aquí. Esta clave, la que nosotros querramos. Obviamente tiene que ser compartida, ¿verdad? Tengo que conocerla yo y la tiene que conocer la persona que va a recibir el mensaje. Entonces hacemos la suma término a término. 0 más 1 me da 1, 0 más 1 me da 1, 0 más 0 es 0, 1 más 1 también es 0 y 0 más 0 es 0. ¿Ok? Y esta es una operación, esta operación de suma, módulo 2, es sumamente sencilla y para la computadora más. Bien. Y el otro asunto es que bueno, entonces, el otro asunto es que para descriptarlo hacemos exactamente lo mismo. O sea, solamente al mensaje cifrado hacemos la suma con la clave, también es una suma módulo 2, y entonces recuperamos el mensaje anterior. ¿Ok? Bien. Les decía entonces que básicamente casi cualquier cifrado, casi cualquier algoritmo de cifrado que utilizamos en la actualidad es básicamente algo que tiene que ver con el cifrado de Bernam. Ahora, el problema que tenemos aquí y donde ya empieza la complejidad computacional es el hecho de que
Si el texto que nosotros queremos cifrar es extenso, entonces la clave también tiene que ser extensa. En general no utilizamos ese tipo de claves tan grandes, sino que lo que utilizamos es una clave que es del orden de entre los 128 y los 256 bits. Y esa clave la utilizamos en un generador de números que no es realmente la aleatoriedad en la computación, no existe, ¿verdad? Entonces, sino que lo que generamos son unos números pseudo aleatorios, unas rachas de números pseudo aleatorios, que bueno, realmente no nos da el tiempo en la charla realmente para trabajar con eso, pero básicamente lo que hacemos es construir algún pequeño circuito utilizando compuertas, el AND, el OR, el XOR, el XNOR, para a través de las claves generar algunos números binarios, y luego utilizamos estas compuertas para hacer combinaciones entre ellos y ir generando un número que nosotros llamamos pseudo aleatorio, ¿verdad? Porque al final no es completamente aleatorio, porque depende de la clave que yo estoy utilizando para generarlo, ¿verdad? De hecho, al final eso es importante, es necesario, porque la persona que va a descifrar el mensaje va a hacer exactamente lo mismo. Bien, el otro principio que tenemos es el principio de transposición. Entonces este es un tipo de mecanismo de cifrado que no sustituye unos símbolos por otros, sino que lo que hace es que cambia su orden dentro del texto. Entonces lo que hacemos es que colocamos el texto en una tabla de n columnas. No decimos cuáles son las filas, solamente cuántas columnas tiene. ¿Ok? La clave K entonces que necesita conocer la persona que va a descifrar el mensaje, debe de llevar como información, primero, el número de columnas, y segundo, la forma en que nosotros intercambiamos esas columnas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si queremos cifrar el texto, el perro de San Roque no tiene rabo, ¿ok? Y lo vamos a hacer en eso es una matriz básicamente que tiene 5 columnas, y esa es la permutación que vamos a usar: 3, 2, 5, 1, 4. Entonces hacemos nuestras 5 columnas y escribimos, ¿verdad? El perro de San Roque no tiene rabo, ok, y luego hacemos esa transposición, ok. La columna 3 pasa a ser la columna 1, la columna 2 se queda en su lugar, la columna 5 pasa a ser la columna 3, la columna 1 pasa a ser la columna 4, y la columna 4 pasa a ser la columna 5. Entonces veamos cómo queda eso. ¿Okay? Entonces al hacer esa transposición lo que nos queda es eso. Ahora, nosotros no vamos a mandar esa matriz, ¿verdad? Sino que lo que vamos a mandar es un texto escrito. Entonces, para hacerlo un poquito más complicado, lo que hacemos es que no vamos a leer, una vez hecha la transposición, no vamos a leer en este sentido, sino que lo vamos a leer en este sentido. Y entonces el resultado es esto que tenemos aquí. Obviamente la persona que va a descifrar el mensaje recibe esto, lo escribe sabe cuántas columnas tiene que utilizar para escribirlo, y además sabe cuáles fueron las permutaciones que hicimos de las columnas, y las hace a la inversa y recupera el mensaje. Bien. Veamos. Entonces decimos que estos son métodos de criptografía simétrica porque son métodos criptográficos que usan una misma clave para cifrar y esa misma clave para descifrar los mensajes. Necesitamos, para que sean seguros, un número aleatorio que tenga la longitud correcta. Ya hablamos un poquito de cuál es más o menos ¿qué es exactamente lo que necesitamos que cumpla esa clave para que tenga la longitud correcta? Aunque realmente no se trabaja con esas longitudes. Y luego toman el texto claro como entrada y utilizan la clave simétrica para
cifrar el mensaje, y entonces nos dan una versión cifrada del texto, que es lo que llamamos texto cifrado o criptograma, ¿verdad? Okay. Y entonces veamos, así es como funciona. Salen un poquito partidas las diapositivas, pero bien, lo que tenemos aquí esto es el texto claro, el mensaje original. Entonces, utilizamos esta clave simétrica para hacer este cifrado. Gracias. Ok, entonces utilizamos esta clave simétrica para hacer este cifrado, y entonces tenemos aquí la información ya cifrada. La persona que recibe el texto cifrado, conoce el método de cifrado, entonces por lo tanto conoce el método inverso, conoce la clave, la utiliza y entonces recibe. Una vez que utiliza esa clave para descifrar el mensaje, entonces tiene el mensaje original. Bien, entonces decíamos que en un principio pues la criptografía se hacía a mano, pero ahora la cantidad de información o el tamaño de los mensajes, además de la complejidad de las claves, pues nos hace más complicado hacerlo manualmente. Entonces, tenemos estas maquinitas se llaman de cifrado polialfabético, que las mencionamos al principio de la charla. Entonces, básicamente la primera que se utilizó, que se construyó, fue la Enigma. Originalmente esta máquina Enigma era para propósitos civiles, pero luego los alemanes la utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Le hicieron algunas modificaciones y bueno, la utilizaron los alemanes. Todas estas máquinas básicamente son como la Enigma, y todas fueron utilizadas en la Segunda Guerra Mundial. La Enigma era la que utilizaban los alemanes, la Purple la utilizaban los japoneses, la Sigaba la utilizaban los norteamericanos, y la Type X fue utilizada por los británicos. Pero con con algunas modificaciones o algo. Básicamente todas se basan en el diseño original del Enigma. Bien. Dentro de la criptografía simétrica, entonces básicamente utilizamos dos tipos de cifrado también, que es lo que llamamos cifrado en flujo y lo que llamamos cifrado en bloques. El cifrado en flujo básicamente es completamente los algoritmos que utilizamos se basan completamente en sustitución, básicamente en el cifrado de Bernam. Y pues estos que tenemos aquí son algunas de los algoritmos comerciales que existen de cifrado en flujo. De los más conocidos son el RC4 y el SEAL. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver, estos son algoritmos utilizados, pero para hacer criptografía de llave privada, pero son de cifrado en bloque. El cifrado en bloque básicamente lo que hace es subdividir todo el texto original en varios bloques, y básicamente hace una combinación entre sustitución y transposición. Entonces, como pueden ver, pues vamos a suponer que es más seguro, porque pues la cantidad de algoritmos es bastante más grande. En un principio, siempre lo anterior, Lucifer, por ejemplo, fue de los primeros que se hizo, pero de los más conocidos y utilizados actualmente están el DES, es de los más conocidos y de los más estudiados, el IDEA y el triple DES que está por aquí, RC5, RC6. Bien, veamos entonces, vamos a ver un poquito de... entonces, el DES usa una clave de 56 bits.
Recuerdan que decíamos que al final estábamos utilizando claves entre 128 y 256 bits. Bien, entonces el DES usa una clave de 56 bits, o sea que la cantidad de claves posibles es 2 a la 56, que es ese numerito que tenemos ahí. Sin embargo, pues bueno, el DES ya es un algoritmo vulnerable. Ese espacio de claves es muy pequeño. Hay máquinas, hay computadoras construidas básicamente para poder descriptar un mensaje que haya sido cifrado utilizando el algoritmo DES. Básicamente, más o menos, estas máquinas tardan más o menos como 9 días en probar todas las claves. Eso se llama un ataque de fuerza bruta. Pero bueno, en 9 días prueban todas las claves posibles de un algoritmo DES. O sea que en promedio se tardará más o menos unos 4 días y medio en descifrar un mensaje. Bueno, también es cierto que no es una máquina que tengamos en la casa, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que las computadoras que se utilizan, que uno puede construir para descifrar un algoritmo DES, el precio anda alrededor de unos $210,000, una cuestión así, ¿verdad? Más o menos por ahí. O sea, realmente quienes tienen esas máquinas son gobiernos o agencias de inteligencia. No la construye uno y la tiene en su casa, ¿verdad? Ahora, el triple DES, el Blowfish y el IDEA, por ejemplo, usan claves de 128 bits. ¿Ok? Entonces, las claves posibles son 2 a la 128 y es este numerito de aquí. Este todavía es seguro. ¿Ok? Eso solamente para que nos hagamos una pequeña idea. Los inconvenientes de la criptografía simétrica, bueno, básicamente es el intercambio de claves, porque el asunto es que yo tengo que generar una clave que tiene que conocer tanto quien envía como quien recibe. Y el otro asunto es que si yo voy a intercambiar información con un grupo de personas, la clave privada debe de ser distinta entre cada par de receptor y de emisor, ¿verdad? Entonces, para que n número de personas se comuniquen, se necesitan n por n-1 sobre 2 claves para comunicarse entre sí. Eso quiere decir que 100 personas para comunicarse entre sí necesitan un grupo de 4.950 claves, y 100 personas es un grupo bastante pequeño, ¿verdad? Entonces eso es un problema. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de la criptografía simétrica. Entonces, básicamente estamos hablando de que se utiliza la misma clave para cifrar y para descifrar. ¿El cifrado simétrico es rápido? Sí, es más rápido que el cifrado asimétrico. ¿El cifrado simétrico es seguro? Bueno, dependiendo de la clave, sí, puede llegar a ser bastante seguro. ¿El texto cifrado que resulta de un cifrado es compacto? Bueno, no es que lo vamos a hacer más pequeño, pero el texto cifrado tiene básicamente el mismo tamaño que el texto original, lo cual no sucede con la criptografía de llave pública. En la criptografía de llave pública, el texto cifrado tiende a ser más grande que el texto original. Dado que la clave simétrica debe llegar al receptor, el cifrado simétrico está sujeto a la intercepción con más facilidad. El número de claves en la criptografía simétrica es aproximadamente el cuadrado del número de participantes y por tanto no tiene una buena escalabilidad en poblaciones muy numerosas. Es decir, si una población de 1000 personas quiere comunicarse utilizando criptografía de llave privada o criptografía simétrica, estamos hablando que necesita 1 millón de claves, ¿verdad? ¿Ok? Y 1000 personas es poquito, ¿verdad? ¿Ok? Y la otra cuestión es que la criptografía simétrica requiere una administración compleja de claves. Alguien tiene que manejar el espacio de claves y como quien dice, una biblioteca de claves, y entonces yo me quiero comunicar con ella y vamos y pedimos una clave. Entonces eso lo hace complejo. Bien, bueno, el tiempo no nos da para más. Básicamente podríamos seguir hablando mucho más sobre esto, pero bueno, gracias por su atención. Y bueno, ahí hay una palabrita que está en binario. Bueno, como
Se habló de premiaciones. El licenciado Hugo, no sé si va a usar la misma metodología. Sí, entonces básicamente ahí tenemos una palabrita que está escrito en binario. Entonces, como dijeron que había que dar un premio, entonces a ver, alguien que me diga qué dice ahí en binario, para quien me... Exactamente, fin. Bueno, puede pasar porque el licenciado Hugo va a ser